No pierdan el tiempo con los herejes. Pueden ser condenados sin ser oídos. Martín Lutero. Bienvenidos a Mundo de los No Muertos. Estas son las víctimas del cristianismo. La sección del programa donde se investigan los muertos que perecieron bajo el yugo milenario de la fe. La persona que nos compete hoy, fue un hombre con multitud de obras escritas las cuales llenarían de furor muy santo, al despótico poder eclesiástico. Los cuales tenían por predilección asesinar intelectuales, que contrariaran los fundamentos de esta iglesia. Algunos lo conocen y es posible que hayas oído su nombre en algún lado. Filippo Bruno, quien más adelante cambiaría su nombre a Giordano Bruno, nació el 9 de febrero de 1548, en el reino de Nápoles. Ampliamente preparado, educado y versado en distintas áreas como la astronomía, filosofía, matemáticas y teología. Su idea teórica estaba basada en que el Sol, tan solo era otra estrella más del universo, y que en el cosmos debía haber infinidad de mundos, habitados por diversa cantidad de seres vivos. Inició sus estudios en Nola, pero en 1562, se trasladaría a Nápoles, donde se hace alumno de Giovanni Vincenzo de Colle, en el Studium Generale, antigua institución educativa, de la que surgieron las primeras universidades del mundo occidental cristiano. Recibió también clases de Teófilo da Vairano, en el monasterio agustino de esa ciudad. En 1565 fue parte de la Orden de los Dominicos, donde aumentó aún más sus conocimientos, dedicándose al estudio de filosofía y teología. Fue en este año, en 1565, cuando cambió su nombre de Filippo Bruno por el de Giordano Bruno. En 1575 recibió el título de doctor en teología. Sus problemas comenzarían cuando fue procesado judicialmente por negarse a tener imágenes de santos en su celda, tan solo aceptaba el crucifijo, y como los curas e inquisidores no tenían nada mejor que hacer que estar asesinando intelectuales y personas que ellos decían que eran brujos, se les hacía agua a la boca tener a otra presa para quemar viva, torturar o asesinar. Más adelante, sería nuevamente procesado por recomendar a otro novicio, que en vez de dedicarse a estudiar un libro sobre la vida de la, entre comillas, Virgen María, estudiara otro tipo de obras. También se le acusó presuntamente, y digo presuntamente, porque no había nada de lo cual se debiera acusarle. Se le acusó de defender a la supuesta herejía arriana, que era una antigua religión fundada por Arrio, y practicada por el desaparecido pueblo visigodo, en lo que hoy es conocido como España y Portugal. Y en marzo de 1576 huye del convento de Roma donde lo tenían hecho rehén, a merced de los castigos de la iglesia. En esta etapa de su vida, se convertiría en un aventurero. Iba de un lado a otro enseñando gramática y cosmogonía a niños, para obtener su sustento, enseñando por el norte de Italia. Al mismo tiempo estudiaba a distintos autores como Nicolás Copérnico y Nicolás de Cusa. Fue recibido en Ginebra, en 1579, por un calvinista, lugar donde en el vídeo anterior de esta sección, se aclaró que fue donde asesinaron quemando vivo a Miguel Servet. Precisamente acusado por el mismo Juan Calvino. Fue en este lugar donde hace a un lado la religiosidad, y se inscribe en la Universidad de Ginebra. Tiempo después, hace públicas sus críticas a un profesor calvinista destacando 20 errores, que cometió dicha persona en una de sus lecciones. De nuevo fue apresado, nada más que por dar su opinión, un acto muy cristiano y santo, si me lo permiten, no dejar a los demás dar sus opiniones o contrariarlos porque ellos se sienten moralmente superiores. Giordano Bruno, una vez teniendo la oportunidad y la ocasión, abandona Ginebra. Fue a Francia y en la Universidad de Toulouse, hizo un doctorado en teología. Durante 2 años enseñó, entre el 1580 y 1581. Y en ese mismo último año, fue aceptado por el rey Enrique III, como profesor de la Universidad de París, en ese último año, es decir, 1581. A partir de este año en adelante escribió diversas obras, como La Cena de las Cenizas. Libro que trata sobre la infinidad del universo y temas profundos acerca de la existencia.
Escribió también su obra, del universo infinito, los mundos y sobre la causa, y el principio y el uno, llegando a ser un héroe de las letras porque esas 3 obras las escribió en un solo año, en el 1584. Se aventuró incluso a ir más allá, y escribió sobre magia, y el arte de la memoria. Una de sus ideas que hoy sabemos que es cierta, era que el Sol era más grande que la Tierra. Enseñó y fomentó sus ideas, desde el Colegio de Cambrai, Francia hasta en la Universidad de Wittenberg, que hoy forma parte de Alemania. También, enseñó en la Universidad de Helmstedt, en la Baja Sajonia, lugar del que se vio obligado a huir al ser excomulgado por los luteranos. La excomunión, como su nombre lo indica, era la expulsión total o temporal de la comunidad cristiana, lo que le impedía a la víctima ir a actos eclesiásticos, como ir a misa o confesarse, y como casi todo en ese tiempo estaba basado en el cristianismo, era un duro golpe para el católico al que le impusieran dicha pena. Ya que era una exclusión, prácticamente aislar al individuo. También este sabio de las palabras, una vez huido de Helmstedt, incursionó en el terreno de la poesía en Frankfurt y Zúrich. Volvió a Venecia donde Mocenigo se haría su protector, lugar donde seguiría enseñando, en este caso cátedra. Giordano Bruno pudo escapar en otras ocasiones de la Inquisición asesina y torturadora, pero esta vez, quien asumió su protección sería quien lo enviaría a la hoguera. Sí, Mocenigo no estaba muy contento con los discursos heréticos, según él, de su huésped, así que lo denunció a esta Inquisición asesina. Acto seguido, fue encarcelado en Venecia, el 23 de mayo de 1592. Y Roma, cuna de grandes logros y avances, pero también cuna de grandes asesinos, lo reclama, como si se tratara de un objeto para lo cual ellos cometer sus horrores. En 1593, es encerrado en el Palacio del Santo Oficio, o también conocido como Palacio del Santo Crimen, en el Vaticano. 8 años duró encerrado el señor Bruno. Los supuestos cristianos crímenes de los que era acusado, eran blasfemia, herejía e inmoralidad. Como decir que el universo era infinito y la existencia de otros sistemas solares aparte de este, de la última sabemos irrefutablemente que existen más estrellas aparte del Sol. El proceso judicial lo dirigió el cardenal Roberto Bellarmino, o mejor dicho, el crimen lo planificaría este cardenal asesino. También se le podía llamar verdugo inquisitorial, ya que este mismo cardenal cristiano Roberto Bellarmino, fue el que llevó el proceso contra Galileo Galilei, años más adelante, del cual también hablaremos en un vídeo próximo de esta sección. Cabe decir, que este cardenal que dirigió el proceso contra Galileo, y Giordano Bruno, este criminal, este verdugo, este delincuente, este asesino, fue canonizado por la Iglesia Católica de la Luz que quema. Giordano Bruno se mantuvo fiel a sus ideas hasta el final sin importar las consecuencias, como un verdadero valiente, no le importaba el ser quemado vivo por estos delincuentes. Los supuestos crímenes de que era acusado por la Inquisición fueron: tener opiniones en contra de la fe católica y hablar en contra de ella y sus ministros. Tener opiniones contrarias a la fe católica sobre la Trinidad, la divinidad de Cristo y la Encarnación. Tener opiniones contrarias a la fe católica en relación a Jesús como Cristo. Tener opiniones contrarias a la fe católica en relación a la virginidad de María, la Madre de Jesús. Tener opiniones contrarias a la fe católica en relación a la transubstanciación y la misa. Decir que existen múltiples mundos. Tener opiniones favorables de la transmigración del espíritu en otros seres humanos después de la muerte. Brujería. Sus trabajos terminaron siendo quemados en la plaza pública. Giordano Bruno, momentos antes de ser asesinado en la hoguera, uno de los monjes le ofreció un crucifijo para que lo besara, y lo rechazó diciendo que prefería morir como mártir y que su alma subiría con el fuego al paraíso. Y he aquí el poema completo, que les dedicó a sus verdugos. Presten mucha atención porque esto es digno de motivación e inspiración. Prefiero 1000 veces mi muerte a vuestra suerte. Morir como yo muero no es una muerte, no. Morir así es la vida. Vuestro vivir, la muerte, por eso habrá quien triunfe, y no es Roma, soy yo.
decida vuestro Papa, vuestro Señor y Dueño, decídele que a la muerte me entrego como un sueño, porque es la muerte un sueño, que nos conduce a Dios. Mas no a ese Dios siniestro, con vicios y pasiones que al hombre da la vida y al par su maldición, sino a ese Dios idea, que en 1000 evoluciones da a la materia forma, y vida a la creación. No al Dios de las batallas, sí al Dios del pensamiento, al Dios de la conciencia, al Dios que vive en mí, al Dios que anima el fuego, la luz, la tierra, el viento, al Dios de las bondades, no al Dios de ira sin fin. Decídele que 10 años, con fiebre, con delirio, con hambre, no pudieron mi voluntad quebrar, que niegue Pedro al Maestro Jesús, que a mí ante el martirio, de la verdad que sepa, no me haréis apostatar. Mas basta. Yo os aguardo. Dad fin a vuestra obra, cobardes. ¿Qué os detiene? ¿Teméis al porvenir? Ah. Tembláis es porque os falta la fe que a mí me sobra. Miradme, yo no tiemblo y soy quien va a morir. ¡Viva la herejía! Giordano Bruno terminó siendo incinerado vivo, el 17 de febrero del año 1600, en el campo de Fiori, en Roma. Pero en su último aliento les dio una cátedra final a los cristianos. Una cátedra de lo que significa la verdadera valentía, valentía para desafiar todo un sistema dogmático, valentía para encarar el Dios asesino de los cristianos. Bravo por su última clase antes de ser asesinado, pero nunca debió morir de esa forma, porque para empezar esa Inquisición, que era en esencia, la represión del conocimiento y el libre pensamiento, nunca debió haber existido. Si estos conocimientos prohibidos por la secta eclesiástica jamás se hubiesen perdido, intentado ocultarlos, o eclipsarlos, hoy día estaríamos mucho más desarrollados. Son siglos de subdesarrollo a causa de esta secta tiránica. Una de sus enseñanzas era decir que Cristo no era ningún dios, sino un mago excepcionalmente hábil, y como ya sabemos, Giordano Bruno tenía inclinaciones hacia la magia. Una de las razones por las cuales fue planificado su asesinato. Giordano Bruno hoy en día es recordado como un mártir de la libertad de pensamiento, al igual que Miguel Servet, del que se habló anteriormente. En el año 1889, a Giordano Bruno se le erigió una estatua en su honor, en el lugar de su muerte. Tiene actualmente gran cantidad de obras escritas que fueron censuradas por el Vaticano. Esa institución eclesiástica que hoy día muchos adoran, pero que no saben que se edificó sobre millones de muertos. Giordano Bruno trajo avances a la ciencia, siendo uno de los precursores de la revolución científica. Y al igual que Miguel Servet, murió como todo un héroe, desafiando una institución más poderosa en dinero e influencia pero no más fuerte en espíritu y corazón. La estupidez colectiva cuando es mayoría, puede ser más fuerte que la inteligencia. ¿Cómo? En este caso, un hombre fue asesinado, un hombre intensamente formado y versado, era el enemigo de la fe. Su inteligencia tal vez fue lo que lo llevó a la muerte, y al ser la estupidez y bruteza la mayoría, aniquilaron y censuraron los conocimientos de una persona que solo buscaba hacer un bien a la sociedad. ¿Cuántos de sus conocimientos habrán sido destruidos? ¿Cuántos años de progreso fueron derribados por la necedad de estos eclesiásticos de creerse moralmente superiores? Antes los que contrariaban a la fe eran llamados herejes, hoy día usan el término satánico. Como sabemos, estos cristianos satanizan todo lo que no encaje dentro de su margen de creencias retrógradas, sea justificado o no. ¿Serán los satánicos los nuevos mártires del último siglo, que son asediados continuamente por campañas cristianas mediáticas de difamación y satanización? ¿Cuándo llegará el día en que estos cristianos abandonen sus ansias de degradar moralmente con su santurronería a todo lo que sea diferente al credo oficial? Te mando un saludo. Hasta el próximo episodio de Mundo de los No Muertos. Entra al portal suscribiéndote a este canal. Devota tus conocimientos fomentando